Así inicia ese Noticia en Profundidad. Un placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia y los revisamos aquí, en titulares, los presentamos. El primero de ellos es Noticia Perú. La incertidumbre política y el choque de poderes tienen nuevos ingredientes. La vicepresidenta, proclamada como presidenta, es denunciada por usurpación de funciones, mientras que la sede del Parlamento es tomada por la fuerza pública. Nos preguntamos qué camino legal tiene esta crisis, esta incertidumbre, ese choque de trenes. Vamos a revisarlo en minutos aquí en Noticia. Segundo tema que es noticia: Venezuela, gobierno desenmascara a los responsables de promover el embargo de los activos del país en el exterior. ¿Cómo funciona ese plan criminal? ¿Cuáles son los rostros de ese plan? Vamos a revisarlo en minutos también. Profundizamos en ello. Un tercer tema que es noticia: Argentina. Analizamos los efectos electorales de las devastadoras cifras de pobreza presentadas la víspera. El próximo 27 de octubre, recordamos, habrá primera vuelta electoral y las encuestas en este contexto amplían la brecha entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. Así comienza Noticia. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Perú, la nación espera que la Corte Constitucional fije posición ante la pugna declarada entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. El presidente de la nación, Martín Vizcarra, desconoce la decisión del Congreso que él disolvió y que se plantea separarlo del cargo. Aquí tenemos esos detalles. El Congreso peruano fue tomado este martes por la fuerza pública, que impidió la entrada de los parlamentarios al recinto, mientras decenas de ciudadanos protestaban a los alrededores, exigiendo su disolución. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional manifestaron su respaldo al presidente Martín Vizcarra ante la suspensión temporal en su contra, decretada por el Congreso. El choque entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo se produjo la víspera, una vez que el mandatario anunció la disolución del Congreso y convocó elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020, al considerar denegada la cuestión de confianza que proponía la modificación del proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Lo hizo apoyado en el artículo 134 de la Constitución, que faculta al presidente para disolver el Congreso si se censura o se niega este recurso a 2 gabinetes de un mismo gobierno. El Parlamento ya le había rechazado una cuestión de confianza en 2017. El cierre que hoy dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la Carta Magna. Busca dar una solución democrática y participativa a un problema que el país viene arrastrando hace más de 3 años, dando fin a esta etapa de entrampamiento político que ha impedido que el Perú crezca al ritmo de sus posibilidades. La cuestión de confianza había sido presentada en la mañana de la jornada y no se discutió. El Parlamento siguió con la agenda prevista y designó a uno de los miembros del Tribunal Constitucional. No fue sino hasta el mismo momento en que Vizcarra se dirigía a la nación que los congresistas debatieron y aprobaron el recurso. Por esa razón, el Pleno procedió inmediatamente a debatir la vacancia del cargo presidencial y declaró la suspensión de sus funciones a Vizcarra por presunta incapacidad moral, apoyados en el artículo 113 de la Constitución. Además, juramentaron a la vicepresidenta Mercedes Araoz como jefa de Estado interina. Vizcarra desconoció la resolución y designó un nuevo presidente del Consejo de Ministros. La legalidad de las acciones desde ambos poderes ha quedado a la interpretación de la máxima ley del país, por lo que se espera el pronunciamiento de la Corte Constitucional peruana. La misma nación que pretendió dar lecciones de democracia a Venezuela y respaldó autoproclamaciones, hoy se enfrenta a una situación similar y atraviesa una de las peores crisis institucionales de su historia. Crisis e incertidumbre
Ese es el panorama. ¿Qué sucede esta noche en Lima, la capital? Le preguntamos a nuestra corresponsal, Verónica Insausti. Hola, Verónica, muy buenas noches. Más temprano nos decías que ya no se esperará pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Si esto de alguna manera aumenta el nivel de incertidumbre o quién podrá tener la razón, ¿cómo te va? Tatiana, buenas noches. Así es, como te decía en la emisión anterior, el Tribunal Constitucional no puede actuar de oficio, solamente de parte. ¿Qué quiere decir esto? Que tendría que tener la solicitud, ya sea del Ejecutivo o el Legislativo, para interpretar la Constitución y ver si el Ejecutivo actuó correctamente o si es factible la vacancia según lo hizo el Congreso. Lo cierto es que ya mientras que se da esta solicitud de parte que no se ha dado hasta el momento, ni de parte de Pedro Laichea, que sin embargo lo anunció hace unas horas, pero hasta el momento no se ha dado. Y el Ejecutivo ha guardado absoluto silencio y hermetismo respecto a este tema. Los que sí han declarado son los constitucionalistas locales y coinciden todos en que Vizcarra actuó en el marco constitucional y la solicitud de vacancia y la posterior asunción de Mercedes Arauz como presidenta interina no tiene ningún valor legal. Parece que estos mismos protagonistas ya lo están entendiendo porque no han pasado ni 24 horas y ambos, tanto Mercedes Arauz en entrevistas con varios medios internacionales, dijo que bueno, la asunción había sido un acto político, más no constitucional, y que no estaba en condiciones de armar un gabinete. También recordemos que horas antes de estas declaraciones de la vicepresidenta, se le introdujo en el Ministerio Público una denuncia penal por usurpación de funciones públicas que tiene penas hasta de 7 años. Por su parte, Pedro Laichea, presidente del Congreso, quien estuvo reunido también con Mercedes Arauz en su domicilio, un lapso de 40 minutos, luego se retiró y llegó al Congreso y ahí también dio declaraciones. ¿Qué dijo? No mencionó nada del Tribunal Constitucional, simplemente dijo que mañana estaba convocando en el Parlamento a la Comisión Permanente, que es lo concreto, digamos, lo real que está funcionando ahora, para las 5 de la tarde y que lo solicitaba a las Fuerzas Armadas y la Policía que les dé las garantías del caso. Pero no necesita pedir garantías porque la Comisión Permanente se tiene que dar en todo este periodo, desde el día de hoy hasta el 26 de enero próximo, donde se realizarán las elecciones parlamentarias. Ahora, estas elecciones parlamentarias solamente van a funcionar hasta el 28 de julio del 2021. Es decir, van a ser complementarias al actual periodo legislativo. Los congresistas que resulten electos solamente van a poder laborar en el periodo entre enero del 2020 y julio del 2021. Por otro lado, el presidente ya tiene el respaldo no solamente a nivel local de los partidos políticos, organizaciones, sino de todas las instituciones. La última, el Jurado Nacional. Lamentablemente hemos perdido la comunicación con nuestra corresponsal en Lima, Verónica Insausti. Al momento en que la recuperemos vamos a volver con ella porque este es un asunto muy importante. ¿Qué fuerzas políticas están acompañando al presidente Martín Vizcarra en esta pugna de poderes? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la fuerza pública, con las fuerzas militares? Es un tema que queda pendiente con Verónica. Vamos por ahora con el análisis. Para ello nos acompaña David Roca Basadre. Él es periodista, analista político, nos acompaña desde Lima. ¿Cómo está, David? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a usted. ¿Debería, ante este nivel de incertidumbre y con esta pugna que existe, que una corte, que un tribunal se pronunciara para tratar de entender el mejor camino jurídico para el país? No, la cosa en realidad está bastante clara, ¿no? El presidente ha actuado de acuerdo a lo que correspondía.
él presentó un proyecto de ley y hizo cuestión de confianza. De acuerdo a la Constitución, si es que le rechazaban la propuesta, que podía disolver, como ya sabemos. O sea, está totalmente facultado para disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones. Lo que ocurrió es que el Congreso, que la mayoría del Congreso, digamos, decidió votar la elección del Tribunal Constitucional, que era la materia de la propuesta del Ejecutivo, decidió votarla antes de discutir la cuestión de confianza. Pero al votarla, lo que estaba haciendo era contradecir la cuestión de confianza, es decir, en los hechos, lo que estaba diciendo era negando la cuestión de confianza. Entonces el presidente procedió a disolver el Congreso en uso de sus facultades. Y esto ya nadie lo niega, ¿no? Hay una formalidad legal, porque después, por la tarde, en el mismo momento en que el presidente Vizcarra estaba dando su discurso de disolución del Congreso, se apresuraron entonces rápido, como el discurso estaba demorando un tiempo, tiene unas 4 o 5 páginas, mientras estaba durando el discurso, se apresuraron a votar la votación de confianza y aprobarla. Pero después eso fue una formalidad legal y que le hicieron por el apuro porque sabían que se venía la disolución del Congreso. Digamos que hay cosas que están más allá de interpretaciones legales y que tienen que ver con hechos factuales, que son los que han definido una situación y que todo el mundo ha interpretado bien. Y las Fuerzas Armadas han actuado conforme a esto, ¿no? O sea, ellos han asumido que no solamente había esto, sino que además hay pues un 70-80% de la población que estaba pidiendo la disolución del Congreso. Hay mucha coherencia en todo eso, ¿no? La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que vendría a ser una especie de asamblea como en Venezuela podría ser una Asamblea Nacional de Gobernadores, por ejemplo, ¿qué es esto acá? De gobernadores regionales, ha también emitido un comunicado y le ha dado su respaldo al presidente de la República, la medida que ha dado. Es decir, el Jurado Nacional de Elecciones ya empezó a trabajar para las elecciones de enero. ¿Qué está haciendo el fujimorismo y el aprismo? Lo que están haciendo es someterse a lo que dice la ley. La ley que dice que mientras se convoca elecciones, mientras hay el proceso electoral hasta enero, ya no está el Congreso, pero está la Comisión Permanente, que son 27 miembros. Esos 27 miembros van a estar legislando mientras duran las elecciones. Ahí también tiene mayoría el fujimorismo. Y algo estarán planeando, digo yo. Mañana han convocado a las 5 de la tarde una reunión de la Comisión Permanente y de los suplentes, lo cual ya va a ser un pequeño ejército, ¿no? Que es una manera de usar lo que la ley dice y veremos de qué manera es que qué cosas van a discutir ahí, qué cosas van a plantear, eso lo sabremos mañana, ¿no? Sí, con respecto a este grupo parlamentario que se revelaba al presidente Vizcarra. Un paréntesis, David, vamos a volver con nuestra corresponsal en Lima, Verónica Insausti. Verónica, nos hablabas acerca de fuerzas políticas que suman apoyos al presidente Vizcarra. ¿De quiénes se trata? Así es, como te estaba comentando, todos los partidos políticos, excepto el fujimorismo y el APRA, han dado su respaldo al presidente Vizcarra. No solamente partidos políticos tradicionales, también organizaciones sociales de base, colectivos y también la Junta de Gobernadores y Alcaldes del Perú. Eso a nivel local. Como te comentaba también hace unos minutos, Pedro Laichea, en las últimas declaraciones hace unos minutos con la prensa, dijo que mañana convocaría a comisión permanente, que es lo que toca. También él preside la comisión permanente, pero al convocar a comisión permanente ya está reconociendo, de hecho, la disolución del Parlamento. Entonces, bueno, vamos a ver qué transcurre mañana, pero lo cierto es que como comisión permanente ellos no pueden legislar. Lo que pueden hacer es preparar las próximas elecciones. El Ejecutivo, por ejemplo, sí, por decreto de urgencia podría dar algunas leyes, pero digamos que no tienen facultades legislativas como lo tenían hasta el día de ayer. Entonces, es muy poco lo que pueden hacer, ¿no? Gracias, Verónica. Ahora sí te despido. Buenas noches. David, regreso con usted. David Roca Basadre, periodista, analista político, también con nosotros desde Lima. David, ¿me escuchas? Sí, claro. David, entonces, me presentas un panorama, nos lo planteas, donde parece entonces que ya se va dilucidando cuál será el camino. Y entonces en esta pugna
lo que se impone es la decisión del presidente Vizcarra, ¿es así? Así es, y el presidente está atendiendo a lo que manda la Constitución y las leyes, ¿no? Él es un hombre conservador, un hombre de derechas, pero muy firme en lo que se refiere a respetar las normas, las leyes, ¿no? Entonces uno puede tener confianza de que por lo menos la norma que está escrita él la va a cumplir, y van a haber elecciones en enero. Y de hecho el Jurado Nacional de Elecciones ya empezó a organizarse, ha empezado a recabar información a la RENIEC, que es la que tiene toda la información de electores, para empezar a armar el padrón de electores y ya proceder a las elecciones en enero. Eso está caminando, digamos, ¿no? Lo que no sabemos es cómo puede reaccionar efectivamente el fujimorismo y el aprismo todavía. Están totalmente acorralados y en completa minoría, pero siguen siendo una fuerza dominante en la comisión permanente, que tiene ciertas facultades y que desde ahí pueden tratar de interponer algún tipo de recursos y qué sé yo, de una manera, ¿no? Acá se está jugando muchas cosas, ¿no? Como dijo el presidente, es verdad, y todo el mundo hay consenso. Entre hoy y entre mañana y el día 4, los testigos principales del caso Lava Jato en Brasil van a empezar a hablar y a dar nombres, un montón de nombres, y van a revelar quiénes son las personas que han sido, y entre ellos hay mucha gente que está vinculada tanto al partido aprista como a los fujimoristas. Y eso es justamente lo que querían evitar al tratar de nombrar un tribunal constitucional afín a ellos, ¿no? Y eso es lo que ha estado en pugna, ¿no? Entonces ahora la cosa se viene un poco más seria, ¿verdad? Por ahí va a venir el litigio, por ahí van a venir algunas reacciones complicadas. Hay que decir que no todas las organizaciones han apoyado a Vizcarra. A los fujimoristas los ha apoyado el gremio de los empresarios, por ejemplo, ¿no? La CONFIEP se declaró desde el principio en contra de las medidas. Se va a allanar finalmente, porque ustedes saben, la gente con dinero siempre son realistas y van donde va su billetera, pero en un principio ellos sacaron un comunicado muy fuerte, ¿no? Es el gremio de los empresarios, que es muy poderoso, en contra de Vizcarra, ¿no? Por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va la cosa. Se va afinando, pero todavía hay espacios de conflicto, ¿no? Que pueden darse. No, sin duda, sobre todo con esto que nos dices, hay que estar muy pendiente la próxima jornada, este miércoles, con respecto a los nombres que aparezcan de esa larga lista donde se dicen que son 70 u 80 involucrados con la Lava Jato. Muchísimas gracias, eso es David. Muy importante, sí, eso es muy importante. Estamos pendientes de ello. Gracias por tu análisis. Buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, el gobierno desenmascara a los responsables de promover el embargo de los activos del país en el exterior. ¿Cómo funciona el plan criminal? ¿Cuáles son los rostros del plan criminal? ¿Qué dice la Organización de Naciones Unidas? ¿Qué sustento tienen para tratar de avanzar de esta manera, así, sin más ni más? Vamos a conversar en minutos con el escritor, el maestro venezolano Luis Brito García. Él nos ayuda a entender lo que significa esta situación. Al volver, estamos en Es Noticia. En Noticia Venezuela, el gobierno denunció los planes orientados a despojar al país de sus activos en Estados Unidos. La vicepresidenta ejecutiva de la Nación, Delcy Rodríguez, presentó las pruebas de una trama de crimen organizado transnacional contra Venezuela para saquear los bienes de Citgo en el caso de Cristalex. Tenemos detalles a continuación. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que una corte estadounidense dio continuidad al despojo de los activos del Estado venezolano en el exterior.
En consecuencia, el gobierno ejercerá acciones legales para defender sus derechos frente a los intentos de la extrema derecha venezolana y de la administración Trump de apoderarse de los recursos de la nación suramericana. Ya lo habíamos dicho, una gran trama de crimen organizado transnacional entre el jefe de la organización criminal, Juan Guaidó, con participantes de esta banda, el señor Carlos Vecchio, y con un personaje del cual vamos a detenernos el día de hoy para dar información, el señor José Ignacio Hernández. Hernández funge ilegalmente como procurador especial de Venezuela y es señalado de estar detrás de dicha estrategia. En 2017, siendo experto del caso Cristalex, forjó una teoría antijurídica violatoria a las leyes y a la Constitución de Venezuela. La teoría demuestra que el supuesto ejecutivo paralelo se planificó mucho antes de la autoproclamación de Juan Guaidó en enero de este año. Él no está allí para defender los activos ni los intereses de la República Bolivariana de Venezuela. Él fue dispuesto allí para impedir la defensa del Estado venezolano en todo lo que tiene que ver con los activos de la República Bolivariana de Venezuela en el exterior. En julio de este año, el Ministerio Público de Venezuela abrió una investigación en torno a la participación fraudulenta de Hernández ante un tribunal de Estados Unidos para propiciar el embargo de la empresa Citgo, filial de Venezuela en territorio norteamericano. Entre tanto, el gobierno de Venezuela continuará defendiendo los derechos legítimos del país bolivariano. Los Estados Unidos de Norteamérica, que por cierto es el único país que ha admitido la representación legal, entre comillas, de este procurador falso, que se hace pasar por procurador, en contumacia con el gobierno del señor Donald Trump, para repartirse el botín. El reciente fallo jurídico en la Corte estadounidense abre el camino a Cristalex para tomar posesión de las propiedades de Citgo por alrededor de los 1.400 millones de dólares que la minera canadiense reclama al Estado venezolano. De acuerdo a las autoridades del gobierno bolivariano, estas acciones disminuyen el patrimonio de Citgo en más del 90% de su valor real. Y son, que no quede ninguna duda, parte del patrimonio que ha sido despojado de los y las venezolanas. Vamos a conversar de todo ello con el maestro, escritor, analista Luis Brito García. Maestro, ¿cómo está? Qué placer, muy bien, gracias por bien. acompañarnos. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Muy bien. Lo veía atentamente revisando la nota y lo primero que a usted le viene a la cabeza al ver cómo despojan Citgo y qué queda de ella, porque entre otras cosas, si revisamos a largo y mediano plazo, después de todos los bloqueos jurídicos que intentan hacerse dentro de Estados Unidos, ¿cómo se recupera? Sí. Bueno, el primer elemento que es importante, y lo señalaba muy bien Delcy Rodríguez, no hay que hablar de sanciones. Se habla de sanciones cuando una autoridad legítima, en función de una norma válida, aplica una penalidad jurídicamente causada. Aquí lo que hay es pillaje, latrocinio, ratería, sencillamente. ¿Y por qué afirmo esto? Ya yo he publicado varios artículos en los que señalo que hay una convención de Naciones Unidas sobre los bienes de los estados en el exterior. En virtud de esa convención sancionada por la mayoría de la Asamblea de los Estados de las Naciones Unidas, los bienes de los estados en el exterior son inembargables. No pueden ser sujetos ni de medidas cautelares ni de medidas ejecutivas. Por lo tanto, todas esas medidas de apoderamiento de bienes de los estados, esos bancos que se guardan las reservas que Venezuela le colocó, estos personajes que pretenden ser propietarios de refinerías de Venezuela en el exterior, están actuando no solo contra la ley de sus propios países, sino contra la Convención de Bienes de los Estados de Naciones Unidas. Eso está absolutamente fuera de la ilegalidad. Perdón, fuera de la legalidad. Fuera de la legalidad. Estamos ante una operación de latrocinio universal. Esto no es nuevo. Cuando atacaron a Libia ilegítimamente, Libia tenía 200.000 millones de dólares de reservas internacionales.
esas reservas desaparecieron. Ni siquiera se sabe quién se las ha robado. Al pueblo libio no se las dieron. El pueblo libio está, después de esa intervención hace más de 10 años, ese pueblo está destruido. en un estado de destrucción total, en una guerra civil interminable. Gracias a la intervención exterior, Libia era el país con mayor desarrollo humano del África. Bueno, están intentando hacer con Venezuela algo así, pillándole sus bienes en el exterior, intentando que no lleguen las importaciones que necesitamos. Hay un caso conmovedor, unos niños, el Estado venezolano tenía fondos para hacerles un trasplante de médula en Europa, creo que en Italia. Así es, en El Italia. banco confiscó ese dinero y un niño murió. Ese asesinato es responsabilidad del banco, el dinero estaba allí para eso. Y entonces esta gente, actuando motu propio, pues confiscó esos bienes que eran indispensables para salvar la vida de un niño. Maestro, la vicepresidenta de Venezuela habla de un crimen de carácter transnacional. Así es como debe verse en toda su magnitud. Un crimen transnacional contra Venezuela. Es un poco también lo que se ha llamado en el léxico internacional crímenes de lesa humanidad, que son crímenes con el objetivo de hacer padecer innecesariamente a la población civil toda una serie de daños, de perjuicios, de sufrimientos, de abstenciones, sin que esta población civil necesariamente ni siquiera esté participando en la política. Es decir, lo que se está haciendo contra Venezuela es contra todo el pueblo venezolano, hombres, mujeres, niños, partidarios del bolivarianismo, opositores también. Es decir, que es contra todo Venezuela y utilizando armas absolutamente ilegítimas. La única excepción que hay en esta convención es la siguiente. Dice que la única excepción en que se pueden embargar los bienes es que haya un consentimiento del Estado. Lamentablemente, muchos de nuestros funcionarios les encanta someter a Venezuela a instancias internacionales. Se vuelven locos si no lo hacen. Es probable que en alguno de estos contratos haya una cláusula en la cual algún funcionario irresponsable dijo, bueno, estos bienes pueden ser confiscados, incautados o sometidos a tribunales internacionales cuando al adversario le parezca. Yo no sé, habría que investigar en cada caso, pero yo no tengo acceso a esos contratos y establecer las responsabilidades. Es sumamente grave que se aprovechen de la tradición de venezolanos para destruir a Venezuela. Claro, porque además cuando usted nos dice todo esto, maestro, uno dice, cuando uno plantea lo siguiente, convenciones que nacen en el marco de la Organización de Naciones Unidas, del sistema internacional, pero las mismas Naciones Unidas y el resto de países deberían ser garantes y protectores, porque lo mismo les podría estar pasando a ellos en algún otro momento, pero no lo hacen, maestro. Sí, yo me pregunto, ¿quién le depositará activos a uno de estos bancos que nos están robando a nosotros las reservas internacionales? Que hay una cantidad de 2.000 millones en oro en un banco y el banco se lo toma para ellos y se lo da a quien le da la gana. Es decir, depositarías tú lo que fuera en ese banco. Oye, no, eso es como una cosa, deposítame esto que yo hago con eso lo que me dé la gana. Es un pésimo precedente, precisamente. No, exacto, y eso está castigando mucho la credibilidad del sistema bancario internacional. Eso debilita terriblemente. Creen que están haciendo un gran negocio con eso y lo que están acabando es con el único capital de los bancos, que es la fe del público. Un banco no tiene nunca dinero para respaldar el dinero, las creencias del público. El banco funciona un poco sobre la fe del público. Si todo el mundo pidiera devuélveme mi dinero al mismo tiempo, no hay banco que resistiría eso. Bueno, pues ellos están atacando esa confianza que es la fe, que es el sustento de las instituciones bancarias del mundo. Claro. Ahora, cuando usted nos habla de los negocios, quienes sí han visto todo esto como un gran negocio son los opositores que están precisamente en Estados Unidos, del gobierno fantasma. A ellos, a nivel interno en Venezuela se están avanzando en los procesos de investigación, pero también a nivel internacional allí se abre un proceso incluso de investigación, y no solamente jurídico, académico, institucional, de lo que puede hacer alguien que se le ocurre crear un gobierno fantasma con todo este negocio que han montado.
Sí, fíjate que incluso ya hay precedentes en la farsa esa que intentaron de la mal llamada ayuda humanitaria que iban a utilizar para encubrir una invasión desde la frontera con Colombia. Resulta que hay una cantidad de fondos malversados. Hubo una cantidad de gente que indujeron a desertar con unas promesas estrafalarias y que los dejaron ahora abandonados a sí mismos prácticamente en la mendicidad allá en Cúcuta. Y hay una cantidad de fondos cuyo paradero se desconoce y eso ha sido denunciado por las propias autoridades de Colombia. No es que lo esté diciendo el gobierno bolivariano, son las autoridades de Colombia, algunas de las cuales son favorables a este falso gobierno, que están denunciando eso. Ahora, las cosas que van a ir apareciendo con el tiempo, porque bienes de esta magnitud en manos de delincuentes de esta calaña, uno puede esperar lo peor. De hecho, lo peor ya está sucediendo. Es decir, esos bienes los necesita Venezuela para las necesidades de su población, para reponer activos en la producción, etcétera, y le están siendo robados sencillamente. Entonces ya hay consecuencias sumamente graves. Hay un informe de Sachs sobre las graves consecuencias del bloqueo para Venezuela. Algunas de sus cosas sería verificar la exactitud de las cifras y demás, pero evidentemente le está causando a Venezuela un perjuicio, por lo menos calculado en divisas, más de 32.000 millones de dólares, mucho más. Y ahora los daños consecutivos a la población, la gente que está enferma y le es difícil conseguir medicinas, las insuficiencias de alimentación, los problemas de transporte, todas las cosas que estamos sufriendo los venezolanos tienen que ver con este latrocinio que están realizando en el exterior personas erróneamente calificadas de venezolanos. El que le pega a su mamá se arruina, y el venezolano que le pega a Venezuela y que trata de destruirla no es venezolano, no debe ser considerado tal. Pero es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo. Mientras tanto, dentro de Venezuela hay una mesa de diálogo con un grupo de referentes de la oposición o de las oposiciones, como ahora se le conoce en el país. Como historiador, le pregunto, mirando un poco más allá, un poco más de fondo, ¿cómo ve usted esto después de otros intentos en donde no pudieron avanzar precisamente por los Estados Unidos, con todo el daño que ya ha hecho con esta referencia que hemos planteado? Si tú lo has señalado muy correctamente, las oposiciones. Es decir, porque la oposición es de una multiplicidad desconcertante. Hay violentos, hay anárquicos, hay delincuentes. Hay gente que, bueno, que sí, que tiene una buena fe en su posición opositora, hay gente demócrata. Entonces, desde antes de que se instalara el primer gobierno bolivariano, está el diálogo. Lo que sucede es que es un diálogo en el cual las oposiciones, o algunas de ellas, han planteado que la única salida es suicídate y entréganos todo, y eso no puede ser. Pero eso siempre ha estado abierto, que si la mesa del diálogo, las conversaciones, los diálogos, los parlamentos, etcétera, yo creo que es una actitud positiva, hay que mantenerla, porque bueno, también la oposición representa un sector notable de la población venezolana. Tienen derecho a expresar sus deseos, sus puntos de vista. De hecho, lo pueden hacer a través de la red de medios de comunicación que dominan, porque son propietarios de casi todos ellos. Es decir, tienen un derecho a la participación en la vida política. Entonces, estas conversaciones son una forma de activar eso y de lograr que la oposición, en vez de ser una oposición destructiva, de destrucción de bienes y de vidas o de traición a la patria, sea una oposición constructiva, que señale los errores del gobierno, porque los hay, evidentemente, como en toda obra humana, destaque las cosas positivas y que entonces haga un balance entre las unas y las otras. Maestro, pero ¿por qué se demoraron tanto en asumir una posición demócrata y realmente de amor por su patria? Bueno, en términos generales, no estamos hablando de oposición o de chavismo, sino de un asunto general, de respeto por su patria ante esta situación. Bueno, yo diría que es una cuestión de ensayo y error. Lamentablemente la oposición, que ha tenido todas las vías democráticas, primero tiene la posibilidad de ganarse la opinión.
porque la inmensa mayoría de los medios de comunicación en Venezuela son privados y expresan puntos de vista de la empresa privada y de la sociedad opositora. Pero en segundo lugar, como eso no les bastó para tomar el poder, ¿a qué han recurrido? Al golpe de Estado, a las campañas difamatorias, a los intentos de magnicidio, a los ataques, las oleadas terroristas, a veces utilizando paramilitares y otro tipo de personas entrenadas en ese tipo de tácticas. Y entonces, después de 2 décadas, todas esas tácticas han fallado. Algunas han hecho un daño terrible, hay que reconocerlo, pero están en lo mismo. No han tomado el poder, en lugar de unificarse, están, como tú dices, son las oposiciones, están muy divididas, muchos de ellos se detestan más entre ellos que lo que detestan al bolivarianismo. Entonces, dicen, bueno, oye, ya que hemos ensayado todo y nos ha fallado, bueno, vamos a ensayar el diálogo y la vida democrática que ha estado abierta siempre. ¿Por qué no probarla, pues, no? Ojalá que lo hagan con sinceridad, porque en muchos casos ha habido estas conversaciones y cuando se ha llegado a un resultado, se levantan de la mesa, como quien dice, le pegan un palo a la lámpara y se van. Pero bueno, siempre hay que seguir intentándolo. Sí, ahora, uno de los efectos de los primeros pasos con respecto a la mesa de diálogo es que los representantes chavistas regresan a la Asamblea Nacional, pero aún después de ese paso, que resulta importante también en términos de democracia, es una Asamblea Nacional en desacato. ¿Cómo dirimir entonces esto para dar un paso más? Bueno, salirse del desacato. Sin duda. El tema es que políticamente han pasado estos años y no lo han querido hacer. Bueno, entonces que lo hagan. Es decir, si dicen que se están acogiendo al diálogo, bueno, ¿por qué no obedecerle al Tribunal Supremo de Justicia, que después de todo es un poder legítimo del Estado venezolano? Entonces, si el bolivarianismo ha accedido a ir a esa asamblea que está en desacato, porque ella no se desacata, por así decirlo. Hay ese trabalengua, dice el arzobispo de Constantinopla, etcétera. Bueno, ¿por qué no se desacata la oposición que está acatada, desacatada o atacada, o como se diga? Pero todo es posible en la política con un poco de buena voluntad. Yo creo que sí es posible una solución constructiva para el país. De hecho, vuelvo a repetirlo, la oposición representa, o las oposiciones representan un sector importante de la sociedad venezolana que tiene derecho a expresarse, tiene derechos, en líneas generales, tantos derechos como los demás ciudadanos. Y entonces, bueno, esa es una vía pacífica, sin estruendo, sin delitos, sin homicidios, sin terrorismo, para hacer valer sus derechos. Claro, y para avanzar en términos democráticos en los anhelos que tienen exactamente. Bueno, y en general los venezolanos de vivir en paz, si se les pregunta a los venezolanos qué es lo que anhelan realmente, es vivir en paz y tranquilo y tener el desarrollo social que sí había tenido años atrás. Ahora, déjeme preguntarle algo más con respecto a todos esos intentos, particularmente de Estados Unidos y de Colombia, de aislar a Venezuela. Quedó clarísimo la pasada jornada de Naciones Unidas que esto no se ha logrado. Venezuela está instalada en el concierto internacional, tiene una cantidad de apoyos, una cantidad de solidaridades. ¿Cómo ve usted esto y el apoyo que le dan al diálogo, sobre todo también de compromiso de aquellos que siguen allí sentados? Sí. Bueno, evidentemente, la oposición habla mucho de que tiene un gran apoyo internacional, pero ¿cómo se vehicula ese apoyo? Aún suponiéndole lo que ellos han inventado, que tienen 50 países que habrían reconocido al autoproclamado, pero ¿cómo se manifiesta ese apoyo? ¿De verdad le reciben embajadores? ¿De verdad tienen relaciones? No, eso es una enorme payasada. En Naciones de hecho, han ido Unidas, tomando mucha distancia, sí, sobre han todo ido naciones tomando europeas. En España mismo dicen, nota, nos apresuramos mucho al hacer esto. Ahora, en Naciones Unidas hay 200 países. Y la inmensa mayoría de esos países reconocen al presidente Maduro, porque el gobierno de un país es aquel que ejerce el dominio efectivo sobre el país. Esa es la doctrina del derecho público y del derecho internacional. Yo no puedo salir a reconocer un autoproclamado porque él dijo, no, yo soy el presidente del país, o soy el presidente de la General Motors, o soy el presidente de Hollywood, por ejemplo. No,
tiene que haber un dominio y una obediencia efectiva para que exista el reconocimiento. Y eso no existe en el caso de esta patraña que ha inventado una de las más tristes de la oposición, porque todo el mundo en este momento está como tratando de separarse de esa cosa. Los únicos que siguen con ella son evidentemente los cómplices en la rapiña contra los bienes de Venezuela, porque se están repartiendo el botín que en realidad pertenece a los venezolanos para sus necesidades más urgentes e indispensables, pero se lo están repartiendo como una banda de pillos. Entonces, bueno, tendrán durante unos instantes la lealtad que tienen entre sí los pillos y luego empezarán a pelearse entre ellos. Ya lo están haciendo, de hecho. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, con esto lo despido. Un placer. Gracias por acompañarnos. Bueno, es un placer. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Argentina, analizamos los efectos electorales de las devastadoras cifras de pobreza presentadas la víspera por las propias autoridades. El próximo 27 de octubre, recordamos, habrá primera vuelta electoral. Las encuestas amplían la brecha entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, el presidente de la Nación. Tenemos esta información, tenemos el análisis. Al volver, estamos en Es Noticia. En Noticia Argentina, la pobreza registró un aumento en el primer semestre de este año. La nueva cifra complica al presidente Mauricio Macri, quien aspira a su reelección a final de este mes de octubre. Datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INDEC revelan que la pobreza en Argentina aumentó de 32 a 35,4% en el primer semestre de este año, el nivel más alto desde el colapso de la economía en 2001. Dicho porcentaje significa que unos 15,9 millones de argentinos son pobres, 3,8 millones más que el año pasado. La pobreza extrema se ha profundizado durante el mandato de Macri, por lo que los ingresos no alcanzan para cubrir los servicios básicos. En ese contexto, las personas no tienen el dinero suficiente para hacer frente a las necesidades alimenticias básicas. Superan los 6 millones y más del 50% de los menores en Argentina pasan hambre. En la recta final, con miras a las elecciones presidenciales previstas para el 27 de octubre próximo, la pobreza y la economía de Argentina se han sumergido en una fuerte recesión. A esto se suman las amenazas de despidos que generan alarma ante el oído sordo del presidente Mauricio Macri, quien al principio de su mandato prometió una lluvia de inversiones, inflación y pobreza cero. Decíamos antes de la pausa que se trata de devastadoras cifras de la pobreza y de la pobreza extrema que afecta a niños, sobre todo a niños y mujeres. Pero, ¿qué dicen los candidatos a la presidencia? Sabrina Roth, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué dice Mauricio Macri? ¿Qué dice Alberto Fernández? Hola Tatiana, muy buenas noches. Quiero aclarar además que, antes de pasar a la pregunta que me haces, que los datos que reveló el Instituto Nacional de Estadística y Censos son previos a la mega devaluación que tuvo lugar después de las elecciones primarias. Se proyecta que para fin de año la pobreza será cercana al 40% de la población. Alberto Fernández señaló que Mauricio Macri va a terminar su mandato con alrededor de 5 millones más de pobres y que es inmoral, que no hay nada más inmoral que no reaccionar ante la pobreza. Dijo Alberto Fernández que se espera que en los próximos días presente un plan de lucha en contra del hambre. Recordemos que si bien hace 2 semanas se aprobó la emergencia alimentaria, recién se promulgó esta ley el día de hoy y todavía no se ha aplicado. Mientras tanto, Mauricio Macri el sábado empezó su campaña 30 días en 30 ciudades con el lema "Sí se puede". Y lo cierto es que después de conocerse estos datos alarmantes, catastróficos de pobreza que hay en el país, no ha dicho una sola palabra respecto a este dato. Por el contrario, sostuvo que después de las elecciones va a crecer el trabajo, va a crecer el salario, va a llegar el alivio para las personas
un alivio que no se entiende, que no se sabe cómo va a llegar. Todas las medidas que ha tomado Mauricio Macri en estos 4 años han perjudicado a los trabajadores, lejos de esa promesa de pobreza cero que había hecho en el año 2016, donde pidió, perdón, en el 2015, en la campaña del 2015, donde pidió que al final de su mandato se lo juzgara por el nivel, por cómo lograba bajar la pobreza durante su gestión. Quedaron en el olvido y sigue haciendo promesas que no se condicen con la realidad. Mientras tanto, bueno, las encuestas dan una clara ventaja que se acrecienta de Alberto Fernández respecto a Mauricio Macri. La imagen de Mauricio Macri es cada vez peor y la realidad, por supuesto, que no lo ayuda porque los datos económicos y sociales reflejan una realidad cada vez más devastadora para millones de argentinos. Ese es el panorama que ya analizamos. Sabrina, gracias. Buenas noches. Y miren ustedes, antes de ir con el análisis, una información que queremos sumar, lo llevamos en nuestra mesa. En www.telesurtv.net, Alberto Fernández llama a crear una nación federal en su Argentina. Esta es parte de la jornada del día con sus actividades y de hecho una rueda de prensa. El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, reiteró este martes su intención de trabajar por una nación federal donde quepan todos si ganan los comicios del próximo 27 de octubre. Fue en un discurso durante la inauguración del Paseo de las Palmeras en San Juan, en una ampliación del Parque de Mayo en esta provincia. Allí Fernández insistió en la apuesta por una Argentina federal, abrimos comillas. Si no entendemos que debemos cambiar esa estructura, vamos a repetir las mismas experiencias. Además, abogó por la integración de todas las regiones del país en pro de mirar un horizonte común, una Argentina unida, sin que quede fuera ningún argentino, dejando sin efecto los conceptos de centro y periferia que segregan en términos económicos a sus habitantes. Esa es una información que sin duda le ha dado vuelta al país, hablar de una Argentina federal en su totalidad. También dijo esto: si me toca ganar, desde el 10 de diciembre gobernará un presidente con 24 gobernadores, asumiremos entre todos la responsabilidad del país. Añadió que su gobierno no será exclusivamente de él, sino de todos los que componen el Frente de Todos y de los argentinos. Respecto a los altos índices de pobreza revelados por el Instituto de Estadísticas y Censos, Fernández responsabilizó directamente las políticas asumidas por el actual gobierno, por el gobierno de Macri. Él dijo esto: esta es la lógica consecuencia de políticas que han generado 5 millones de pobres nuevos, de acuerdo a esas estadísticas oficiales. El candidato llamó a unir fuerzas para sacar adelante a la patria, elogió el trabajo del gobierno local de San Juan por su programa de entrega de viviendas construidas con fondos provinciales. Ahí entonces la información que tenemos en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Y este es el panorama, de hecho, de cara a las elecciones presidenciales. Recuerden ustedes que el próximo 27 de octubre se elige en primera vuelta, eso lo decidirán o no los argentinos, el presidente de la nación con su fórmula vicepresidencial. De lo contrario, habrá una segunda vuelta un mes después. Estamos así, a punto de despedir esta emisión de Telesur Noticias, Es Noticia. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales, @esnoticiatelesur, @TatianaTelesur. Los dejamos con otro hecho que durante esta jornada fue noticia. Será hasta la próxima y sigan con nosotros.